Hola, ¿qué tal amigos de Murmurante TV? ¿Cómo están? Espero que estén todos ustedes muy bien, que se estén cuidando, que estén haciendo sus actividades sin miedo, porque acuérdense que el miedo disminuye cañón el sistema inmune. Y bueno, el día de hoy tenemos ahora sí a Claudia Corella, que bueno, tuvo algunos compromisos y no pudo estar con nosotros la semana antepasada, pero bueno, ha vuelto, como dicen, y estoy muy contento de poder tenerla aquí. Y el día de hoy vamos a seguir platicando un poco del tema que comenzamos con el buen Carlos Tobías, a quien le mando un fuerte abrazo desde aquí, un fuerte saludo también para él, que es el tema de las mentiras, ¿no? Entonces, bueno, en ese sentido, espero que nos acompañen porque la verdad es bastante bien interesante lo que les vamos a platicar. Sobre todo, bueno, porque sabemos que vivimos en un entorno, pues, plagado de mentiras y probablemente, pues, las mentiras más son las que nos contamos. ¿Cómo estás, Claudia? Qué gusto verte. Hola, I'll be back. Sí, así es. Has vuelto, ya te lo dije dos veces. Ha Exacto. vuelto. Pues me da muchísimo gusto, como siempre, poder platicar contigo en esta tardecita. Y fíjate que, bueno, como tú ya pudiste ver, la semana pasada comenzamos un tema que nos habían solicitado desde cuándo, que es el tema de las mentiras, ¿no? Que creo que es un tema en el que como que tratamos, ¿dónde es las mentiras y la muerte? Es la primera mentira, ¿no? No queremos hablar de eso, ¿no? Como que, ay, hacemos como dice mi mamá, como que nos habla la Virgen y tratamos de evadir ese tema, pero pues quisiera comenzar primero saludándote, obviamente agradeciéndote que estés con nosotros en esta tardecita. Se están conectando bastantes personas a la transmisión. Me da mucho gusto, mira, y te están mandando muchos Sí, qué saludos. lindo. Sobre el tema yo le preguntaba un poco a mi amigo Tobías, psicólogo, sobre las mentiras en el aspecto de por qué desde chiquitos, ¿será que desde chiquitos nos condicionamos a mentir o cómo estará este asunto? Sí, me encantó el tema. Vi el video creo que hace 2 días, lo que Ujú. hiciste la semana pasada, para más o menos agarrar el hilo. Y es un Claro, tema, creo que uno muy complejo, muy subjetivo, porque engloba muchas particularidades, ¿no? Y muchas individualidades y muchos aprendizajes y experiencias y todo este tema, ¿no? Entonces, yo creo que tiene que ver mucho con la construcción social o ujú, cultural o religiosa o familiar, ¿no? De cada individuo y con el tema de valores. Pero, por eso te decía, es subjetivo, qué cree claro. cada quien y qué es válido para cada quien, para cada Ujú. persona, ¿no? Sí, muy bien. Y fíjate que aquí hablábamos de que finalmente mentir tiene un costo, ¿no? O sea, porque tarde o temprano nos cachan en la mentira. O sea, por muy buenos que seamos mintiendo, no importa si somos políticos, digo, ahí les va la pedrada luego, luego, ¿no? No importa si somos políticos o cualquier oficio que practiquemos, al final del día siempre la verdad sale y es ahí con donde viene otro tema que obviamente está relacionado, que sería un poco la culpa, ¿no? O sea, Exacto. ¿qué pasa cuando ahora sí como dice, ¿no? ¿Qué pasa cuando mentimos y nos cachan, Claudia? Tú, a ver, a mí me gustaría que me dijeras algo. ¿Qué te pasa a ti cuando te mienten? Yo, por ejemplo, cuando descubro que me miente, ajá, me Ajá. molesta muchísimo. O sea, para mí la mentira es como la peor traición, no importa de quién venga, ¿no? O sea, Ok. una vez que me mientes ya es muy difícil. ¿Será porque soy Tauro? Una vez que me mientes, olvídate, ya la puerta de la confianza queda completamente cerrada para siempre. O sea, ya no va a haber modo en que yo vuelva a ver a la persona con ojos de confianza, ¿no? Porque soy una persona muy dada a ser amable, ¿no? Afable. Y pues ahora sí que actúo de buena fe y pues me duele mucho descubrir cuando una persona me miente, ¿no? O me engaña, ¿no? Ujú. Es, me duele mucho, ¿eh? Me duele mucho porque la imagen que yo tengo de esta persona se derrumba, ¿no? Ok, y es bien importante, y te quise hacer esta pregunta y que se las hago, la pongo en ti para que se la Claro, hagan todas las demás personas, porque es bien importante. Siempre decimos, me mintió a mí, claro, ¿no? Pero si tú le quitas la palabra me, pues la palabra no, o sea, la persona que miente no te mintió a ti. La claro. persona que miente es una persona mentirosa. Sus conductas son mentirosas, pero no lo está haciendo contigo. No es contra ti. Entonces, creo que tendemos mucho a cargar, fíjate bien lo que te voy a decir, la responsabilidad de la persona que miente. Y entonces sí, me la pongo.
lo Ajá, hizo, nos claro, lo hizo. Entonces creo que lo importante es quitar ese, esa carga, esa connotación, porque no es contigo, tú te sientes traicionado, pero por tu historia, pero la claro, persona que miente no te está traicionando a ti. claro. O sea, ¿para qué Sí. crees que miente una persona que miente? Pues mira, yo un poco lo que le comentaba a mi amigo Tobías, que es yo por donde lo pensaba, yo había pensado que la mentira de pronto era como una suerte como de mecanismo de defensa, después él ya me corrigió, me dijo que no, que eso no se incluye dentro de los mecanismos de defensa, pero yo me refería más que nada al sentido de que, bueno, tienes el de asumir tu responsabilidad ante un hecho o ante una circunstancia o evadirla, ¿no? Entonces digamos Ujú. que la vía fácil es evadir. Por ejemplo, ¿no? Yo te pongo el caso mismo que le mencionaba, ¿no? Eres pequeño y entras a un cuarto donde tu mamá te dice, no quiero que entres a ese cuarto porque hay un jarrón que me regaló tu tatarabuela y cuesta muchísimo dinero y hay de ti si lo rompes. Y por angas o por mangas del destino, ya sea por curiosidad, por lo que sea, entras a la habitación y sin querer, queriendo, a lo mejor como dice el chavo del 8 lo rompes, entra tu mamá muy molesta, le ves la cara de enojo y te dice, ¿qué pasó? Entonces tú automáticamente para protegerte en ese momento, para evadir la responsabilidad, dices, no sé, se cayó cuando tú lo tiraste, ¿no? Entonces pienso que eso lo heredamos desde chiquitos, ¿no? Cuando somos pequeños, para evadir la responsabilidad de un hecho, de un acto, e incluso hasta de una emoción, preferimos mentir. Hay otra cosa que me acuerdo, te acordarás tú mucho ahora que estamos en este tema de el feminismo y las mujeres, que había una serie de comerciales de Tecate en donde, por ejemplo, la mujer le preguntaba a su esposo, amor, con este vestido me veo gorda, y el marido le decía, no, hombre, ¿cómo crees? Y entonces ponía ahí Tecate el eslogan, decían, un hombre prefiere la paz sobre la verdad, ¿no? Y ahí te das cuenta cómo Claro. también vuelve a aplicar esto, ¿no? O sea, si le digo la verdad que se ve un poco gorda, o sea, va a ser una semana de pesadilla. Entonces, mejor le digo que se ve bien y me evito toda esta bronca, Ok, ¿no? y creo que me estás dando la razón. Una persona que Ujú, miente siempre tiene un para qué miente. Sí, ujú, en parte es evadir la responsabilidad y ahorita vamos a abordar en qué connotación se va de la responsabilidad cuando ya es algo patológico, ¿no? Cuando ya es un ujú. mitómano. Sí, Pero es mucho más profundo. Aprendemos a mentir, se aprende. No nacemos sabiendo mentir. ok. Entonces, aprendemos precisamente por la experiencia, ¿no? Si yo ya sé que voy a tener consecuencias, si yo ya sé que me van a regañar o me van a castigar, uno miente por temor a los juicios de los demás, uno miente por temor a ser condenado, uno miente por temor a ser castigado, pero ojo, creemos, fíjate bien, lo que te voy a decir, Sí, la persona que miente, ahorita que te lo platico, es como si creyeras que yo voy a mentir porque creo que tú me vas a juzgar. ok. Y esta pequeña acción invisible es una retroflexión, ¿no? Me estoy Mm, haciendo daño a mí mismo sin darme cuenta. ¿Qué es esto? Antes de que yo piense que tú me vas a condenar o me vas a castigar o me vas a juzgar, yo ya me juzgué, yo ya me castigué, yo ya supuse que iba a pasar. O sea, ese dedo y ese miedo primero lo voy a hacer hacia mí y para evitar esto que yo ya hice hacia mí, empiezo a mentir. Como para que no llegue mm, hacia ti, es una retroflexión, es como si quisiera lanzar algo, pero me lo ujú, lanzo a mí misma. Entonces, una persona que miente por eso te decía, quítale el me miente y me traiciona. No, claro. una persona que miente se miente a sí misma, se hace daño a sí misma, se traiciona a sí misma, pero tiene mucho que ver el entorno. Para nosotros los gestaltistas, a diferencia del psicoanálisis o de alguna otra corriente psicológica, eh, más que etiquetarlo con un trastorno, porque en el Ujú, DSM-5 sí está catalogado como un trastorno psicológico que tiene que ver con el trastorno de personalidad antisocial, ujú, nosotros somos humanistas. Entonces, antes de colgarle la etiqueta a esta persona, es, creo que examinar u observar es qué lleva a esta persona a mentir. O sea, qué tan inseguro o tampoco confiable
es el entorno de esta persona para que tenga que mentir. El deber ser, Salvatore, es las personas no deberíamos de mentir. Por eso te decía, es subjetivo mentir. Ujú. ¿No? ¿Por qué? Porque es a ver, la construcción de la verdad está relacionada a lo que te decía, al sistema social, cultural, religioso, familiar, de creencias, ¿no? Ujú. Que es la polaridad de una mentira. Si el entorno en donde nacimos, o sea, la familia, papá, mamá, los más allegados, fuera seguro, me dieran confianza, me dieran esa libertad de elegir mentir o no mentir, pues yo podría decirle, mamá, me metí, ya sé que soy un travieso, un pillo, y tiré el jarrón y lo rompí. Pero como Claro. no se construye esa confianza y esa aceptación y ese no me van a castigar, ¿qué es lo que hacemos? Aprendemos a mentir. Y sería Ujú. maravilloso que hubiera un mundo en donde tuviéramos la libertad de elegir mentir o no mentir. Sabemos que no es que sea bueno o malo, sabemos que puedes usarlo porque obtienes un beneficio o puedes no Ujú. usarlo, pero el mismo entorno, la misma sociedad no nos da el apoyo suficiente para que de verdad salgamos al mundo a decidir lo que tenemos que decir sin tenernos que estar ocultando por temor. No sé si me Sí. estoy explicando un poco No, con eso. perfectamente, perfectamente. Entonces, bueno, déjame, le mando algunos saludos porque también están mandando algunos saludos. Aquí dice Lucía Cárdenas, hola chicos, y Hola, Onyx Lucy. dice de lujo esta charla y se van uniendo más. A ver, Jerry Paz que se va Ay, mi uniendo, Jerry. Sergio. Aquí dice Lucía, en algún lugar leí que mentimos por cualquier de estas tres causas, por miedo, por maldad o por locura. ¿Tú cómo ves esa onda? No, Lucy, yo creo que es lo que decía, estamos juzgando. Es bien fácil juzgar cuando no conocemos el entorno. Te lo voy a cambiar por un ejemplo. Una persona que es adicta al alcohol o a Ujú. cualquier droga, a cualquier sustancia, no es que sí eligió ser adicta, pero lo que lo llevó a ser adicto, a agarrarse de eso, aparte de evadir la responsabilidad, es su manera de sobrevivir a su entorno, que es muy doloroso, que es Ujú. muy abrumante. Y entonces prefiero adormecerme porque no tengo las herramientas para enfrentar ese mundo que me tocó vivir. Más o menos es así la mentira, ¿no? Es una Sí. manera de supervivencia. Entonces, yo no creo que alguien mienta por maldad. Una cosa es que elijas, porque son dos cosas diferentes, hacer daño y Ujú. mentir. Una cosa es que elijas dañar a una persona y manipular la situación para dañar. Y otra cosa es que elijas decir una mentira porque es tu manera a lo mejor la única que conoces de estar en este mundo. A lo mejor no conoces otra manera porque lo aprendiste en casa. Todos lo aprendimos en casa. O sea, todos tuvimos un papá que hablaba por teléfono y dile que no estoy, o dile al de la Ujú. renta que papá no está, y luego íbamos a la escuela y como Pepito, ¿no? El de los cuentos, de no hacíamos Ujú. la tarea y es que el perro se la comió, mi abuelita se murió y ahí estamos matando a la abuelita 40 veces. O Sí. sea, es un patrón aprendido. Aquí lo importante no es la mentira. Lo importante es para qué mentimos. ¿Para qué te sirve a ti mentir? ¿Para qué me sirve a mí mentir? ¿Y qué gano? Sí, claro, y por supuesto, bueno, obviamente, como dices, tiene sus beneficios mentir, pero obviamente en la misma persona me imagino que tiene que tener también sus costos, ¿no? O sea, el tú saberte que estás mintiendo o que le estás mintiendo a una persona que quieres, o a un familiar, o a un compañero de trabajo, o a tu entorno social en general, a tus amigos, a tu pareja, saber que estás mintiendo en la persona, es decir, en sus sentimientos, en sus emociones, debe tener un impacto, ¿no, Claudia? Sí tiene un impacto, pero no estoy de acuerdo contigo que tenga un costo, Mm, porque eso es desde tu perspectiva. La persona claro. que miente, creo que el factor más importante de una persona ya patológicamente mentirosa, ¿no? Un mintómano, uno, es la única manera que aprendió a sobrevivir en este mundo. Dos, efectivamente es evitar la responsabilidad y cuando yo miento te dejo la responsabilidad de ti para que me juzgues a mí. O sea, me lavo las manos, ¿no? Pero yo no creo
que esa persona esté cargando con la culpa y con la vergüenza, Mm. ¿no? Ya a ese nivel. Creo que cuando hay un poco más de conciencia, tal vez sí, es que es subjetivo, depende de cada quien. De O cada sea, quien, sí, claro. ¿qué se genera? Culpa. A ver, fíjate bien, Sí. mentimos por miedo, mentimos por vergüenza y aparte sentimos culpa. Ujú. Ujú. Y estos mismos tres factores es el costo que al decir una mentira pagamos. Culpa, miedo y vergüenza. O sea, Claro. lo mismo que nos lleva a decir una mentira es el mismo costo que tenemos que pagar. Pero no siempre. Por eso te digo, depende de quién. Todo es Depende de quién. depende. Aquí todo es depende. Claro. Y por ejemplo, ¿qué pasa? ¿Qué pasa cuando la persona es consciente de que se miente a sí misma? Así ya quería ir también un poco las preguntas de esta tarde. Porque bueno, todos sabemos que en algún momento determinado, ya sea por el entorno social o por nuestras mismas características personales, de vez en cuando nosotros mismos nos echamos unas mentiras, algunas positivas, otras negativas. ¿En qué aspecto, no? Por ejemplo, hay personas que se mienten de manera positiva, ¿no? Dicen todo va a estar bien, no pasa nada, aunque en realidad su vida está hecho un relajo, ¿no? Y todo está hecho un caos, pero ellos dicen todo va a salir bien, no pasa nada, esto se va a arreglar de alguna manera, y mira, pero esas se termina arreglando. Y muchas otras personas se mienten en el sentido que dicen, creo que quiero a esta persona, creo que le voy a tal equipo, creo que me gusta tal partido político, pero en el fondo saben que no es cierto. Es decir, ¿qué pasa con las personas que son conscientes de la mentira hacia sí mismos? Ok, ¿tú alguna vez te has dado cuenta que has mentido? Sí, Todos, sí, me doy mentir. cuenta. Ajá, ¿y para Sí, qué sí. mientes? ¿Para qué mientes? Pues no sé, no tengo idea. Fíjate que no sé por qué lo haga. A veces lo haces, pues para lo que te digo, ¿no? Para evadir la responsabilidad, para sentirte bien, para autoengañarte también, ¿no? No, porque siempre hay fíjate, no es tanto el autoengaño, Salvatore, Ujú, creo que se trata de cubrir unas necesidades de una manera inadecuada. ujú, Si yo tengo necesidad, fíjate, tiene que ver con autoestima también. Si yo tengo una necesidad de conquistar a una chica, ¿no? Siendo ujú. hombre, o siendo mujer, lo que tú quieras, ¿no? Pero Claro, yo quiero conquistarla, pero yo no me siento capaz, yo no me siento suficiente, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a construir una realidad virtual en mí para poder salir al mundo y poder conseguir lo que yo necesito. Siempre hay una razón, siempre hay un motivo, siempre hay un medio. Aquí el tema es, por ejemplo, ahorita que te hice la pregunta y me dices, no sé para qué miento. Si sabes que mientes, quiere decir que eres consciente de que mientes. Entonces sí sabes para qué mientes. Pero le hice breve la pregunta, ¿por qué? Porque entonces tocamos la vergüenza. Y ahorita que nos ven en redes, mm, tocamos la vergüenza y digo, uy, no lo quiero decir. Entonces me hago como que no me doy cuenta. claro. Yo me hago como que no me doy cuenta. Sí, totalmente. Mira, aquí, por ejemplo, nos hacen una pregunta. El buen Onyx nos pregunta, Claudia menciona que es la ecuación perfecta, pero ¿para qué? Ahí sí, como que esa parte no. Exacto, ¿para qué mientes? Ujú. O sea, el para qué de Onyx es diferente a mi para qué, es diferente O a tu para qué. claro. Y lo que te decía, eso es un aprendizaje y tiene que ver con nuestra experiencia, con lo que hemos vivido. Por ejemplo, si y es verdad, en mi caso, ahorita Ujú. contestamos lo de Sergio, yo tuve un papá muy, muy, muy estructurado, muy rígido, muy autoritario, bueno, parecía militar, ¿no? Y aparte, no, de verdad, y las consecuencias era violencia, por ejemplo, física, ¿no? Ujú. Obviamente, aquí a lo mejor no era tanto evadir la responsabilidad, era más el miedo y era mi instinto de supervivencia. ¿Para qué era? Me tengo que proteger porque si no me van a matar a golpes. ¿Me explicó? Claro, Entonces, siempre hay un sí. para qué. Ese era mi para qué. Y tal vez en este punto hay muchos tipos de mentiras. La que dijiste hace ratito era una mentira piadosa. Ujú. Ujú. Todas las mentiras son circunstanciales, situacionales, todas, ¿no? Por temor,
en la parte laboral, a lo mejor, porque quiero llegar a, ¿no? Y no es que sea bueno y malo, porque creo que ningún ser humano tenemos la capacidad de juzgar qué es bueno y qué es malo. Simplemente Ujú. hacemos lo que hacemos para conseguir lo que necesitamos conseguir. Y a veces no sabemos que hay otras maneras más adecuadas para llegar a eso, ¿no? Que hay otros medios para llegar a eso. Pero lo que te decía, tiene que ver el entorno. Siempre Sí, tiene que ver el entorno. A ver, o sea, yo quiero preguntarle a un hombre, ¿no? Que le diga a su esposa, ¿no? Que se va a ir de vacaciones a la playa con su mejor amiga. No estás haciendo nada malo, no estás haciendo no, nada no. malo. Pero te Ujú. puedo afirmar ahorita que el 99.9%, como la prueba de paternidad, va a mentir. Va a Sí, mentir, va sí, a decir, es una convención del trabajo, o tengo, voy con unos amigos. claro. Y ahí es tu para qué. ¿Para qué mientes? Y Claro. tiene que ver con el entorno. Todo es, eh, todo está complementado. O sea, no puede haber una parte sin la otra. No puede haber un Ujú. mentiroso si no hay un entorno incierto, por ejemplo. Claro. Un entorno que no apoye, un entorno Ujú. que no nutra, porque ¿de qué se agarra? Pues de la mentira, porque no tiene dónde agarrarse. Sí, claro. Sí, sí, totalmente. Aquí lo que nos decía Sergio es que él dice que generalmente se miente, pues lo que te decía yo, ¿no? Para evitar el problemón. Si le dices Pero a tu no lo sé, esposa, pero no sabemos, ¿no? yo no Ajá. lo sé. O sea, ese, por ejemplo, eso que dice Sergio, es el para Ujú. qué de Sergio. Pero Ujú. tú y yo no lo sabemos, porque para Claro. nosotros es diferente. Y habrá gente que diga, es que yo no tolero las mentiras y a mí me gusta decir la verdad. Tal vez, Ujú. pero te puedo garantizar que esta persona que dice, a mí no me gustan las mentiras y yo siempre digo la verdad, ha mentido por lo menos una vez en su vida. Ah, sí, claro. De esa no se salva nadie. Y bueno, Eh, vamos al punto álgido de esta cosa. ¿Qué pasa cuando el mentir ya se vuelve una patología y nos encontramos ante el fenómeno de la la mitomanía? mito ok, la mitomanía, ¿qué es? Bueno, la manía, ¿qué es? La manía es una conducta obsesiva, compulsiva, repetitiva de una idea fija que yo tengo en mi cabeza. Ajá, y que nos genera problemas. Lo que te decía, el DSM-5 dice que es un trastorno psicológico que afecta la conducta de la repetición de mentir, ¿no? Necesito mentir y se vuelve una adicción, Ujú. que es el ejemplo que te puse hace ratito. O sea, la persona que ya tiene esta patología necesita mentir porque necesita satisfacer esta obsesión y esta compulsividad que va más allá de lo que puede controlar con su mente. O sea, ya empieza, ya su cuerpo está condicionado y genera impulsos bioquímicos y eléctricos que tiene que no puede dejar de hacerlo. Eso es una compulsión. No Ujú. puede, es como el que come mucho o el que fuma mucho, O o que no, se como drogan. cualquier, ajá, cualquier tipo de adicción, o sea, no puede dejar de hacerlo. Y no es que un día se despertó y era mitómano, no, Ok. tuvo que pasar un proceso largo, prolongado, de una experiencia que lo fue llevando, lo que te decía, aprendimos a mentir. Y si este Claro. entorno, imagínate un entorno de carencia, un entorno de rechazo, un entorno de abandono de los padres, ¿no? Un entorno de violencia y aparte de adicciones. ¿Qué es lo que va a Uy. hacer el niño para sobrevivir? O sea, no se hizo mentiroso cuando nació. Ujú. Fue la manera que encontró para seguir de pie, vivo, como pueda, al día de hoy, en el aquí y en el ahora. Ujú. Y tiene que ver con la adicción y tiene que ver con cualquier adicción. O sea, lo que pasa es que etiquetamos a la gente y juzgamos y es bien fácil hablar. Claro. Sí, y decir, ah, no, pues es que ni te juntes con fulano porque es bien mentiroso, ¿no? O ni te juntes con fulana porque es bien mentirosa. Y bueno, por ejemplo, desde la Gestalt, ¿cómo se puede trabajar este tema cuando la persona ha descubierto que pues se miente a sí mismo o que a lo mejor tiene problemas justamente con lidiar con la mentira o ya descubrió sus para qué, ya está muy clara de por qué
está mintiendo. ¿Cómo se trabaja a nivel terapéutico este tema? La Gestalt, ¿qué es lo que hacemos? Trabajamos con el aquí y el ahora, con el Ujú, darte cuenta. No es un trabajo de un día ni de un proceso, o sea, es acompañar a la persona a que vaya tocando la experiencia, pero en el aquí y en el ahora. ¿Cómo trabajamos nosotros? Trabajamos con el cuerpo, trabajamos con las emociones, trabajamos con la autorresponsabilidad, pero no es de sopetón. Y hay técnicas que usamos los gestaltistas, por ejemplo, la experiencia obsoleta que tiene es cerrar la gestalt, es ir a la experiencia, ¿no? Que se quedó como truncada. Imagínate que, ujú. bueno, la camioneta que quiso pasar por el vado del lodo y ahí sigue dándole vueltas, pero Atascada. así llevas 30 años, ahí, Ujú, viviendo tú aquí y ahora, en ese atascamiento de hace años. Entonces, lo que hacemos precisamente es ayudar a que esa experiencia que ya no sirve, la actualice con nuevas posibilidades, encontrando nuevas posibilidades de hacer las cosas, de decir, a lo mejor te sirve mentir, pero a veces no. ujú, Porque aquí no usamos el bueno y el malo, y no usamos la rigidez, y no usamos la verdad como verdadera, ¿no? ujú. Cada persona y cada ser humano tiene sus propias respuestas, sus propios para qué, y todo es válido. Entonces hay que acompañar a la persona para eso. La otra es, por ejemplo, un asunto inconcluso, que también los usamos, que es también eso, es a lo mejor en aquel entonces, cuando era niño, no tuve la oportunidad de defenderme, o no tuve la oportunidad de decirle a mamá y a papá, pues es que no me cuidaste, es que me abandonaste, y entonces caí en las drogas o caí en otras cosas. ¿Por qué? Porque eras niño y no podías, no había la manera, no era un ambiente nutricio para hacerlo. Pero en el aquí y el ahora sí podemos regresar allá y podemos sentarnos a hablar con papá y mamá en el imaginario y cerrar eso que yo le tenía que decir, para dejar de cargar, ¿no? Ese resentimiento y ese miedo y esa culpa. Entonces sí hay muchas herramientas, pero lo más importante creo que es validar a la persona como ser humano y que ha Ujú. hecho lo que ha podido hacer hasta el momento para sobrevivir, y eso es mucho más valioso que cualquier otra cosa. Sí, y obviamente esto que mencionas suena muy bonito, ¿no? Porque bueno, le quitas todo este estigma de que es algo malo y de que lo único que es válido es la neta, ¿no? La verdad, ¿no? Porque incluso hasta en algunos sistemas religiosos y morales te dicen que lo único válido es la verdad, o sea, aquel que falta a la verdad está faltando incluso a sistemas religiosos y morales. Bueno, hay hasta un mandamiento, ¿no? Que dice, no mentirás. Entonces, Pero obviamente, por espérame, eso mucha gente se siente mal por eso, ¿no? ¿la verdad de quién? Sí, Aunque sea exactamente. religión. A ver, la Ajá. historia, los que somos católicos, ¿no? Ujú. Y ojo, no quiero ofender ni que lo tomen por un lado de mala voluntad o mala fe, ¿no? Pero Claro. nos enseñaron, ¿no? Que en el paraíso estaba Ujú. Adán y Eva, ¿no? Y Adán tenía hambre. Y Dios le dijo, oye, no puedes comer de esa manzana, ni se te ocurra tocarla. Y Así entonces es. Adán, ¿no? Que es el que tenía hambre, ¿qué es lo que hace? Tú, Eva, ve y toma la Y manzana tómala. para mí. Yo me la voy a comer. Claro. Entonces tú eres la culpable, Ujú. ¿no? Entonces nos mintieron desde ahí. O sea, hay, Claro, hay, claro. hay una construcción de mentiras, y creo que ya en este nivel tiene que ver con la parte del control de las personas. O sea, a ver, no mentirás. Otro de los mandamientos es no desearás a la mujer de tu prójimo, ¿no? Y ahí tienes a todo mundo haciendo un revoltijo y acostándose uno con los otros estando casados. Sí. O sea, la verdad de quién, la mentira de quién y desde Ujú. dónde. Es muy complejo, te lo dije al principio el tema, me encanta. eh, y es más de argumentarlo, de discutirlo, de cada quien tomar su propia creencia o lo que le sirva de lo que estamos platicando, y construir hacia dónde quiere ir con su verdad y con su mentira. Lo Sí, más total. importante es para qué te sirve.
Sí, ¿para qué te sirve? Si te está sirviendo, si no te está sirviendo. Aquí nos dice Lucía, súper interesante la charla. Me encanta poder verlos. Ah, muchas gracias, Lucía, Gracias, Lucy. qué amable, muchísimas gracias. Y aquí Onyx nos puso una carta de amor. No, no alcanzo a leer todo lo que pone, pero dice, ni la paja en el ojo ajeno, veas así toda la Biblia, y no ven la viga del propio. Siento que la mentira es consciente de los actos que uno hará. También uno se da cuenta de las acciones que estas conllevan. Sí, es lo que yo te decía, ¿no? Yo creo que uno de los grandes problemas, y bueno, aquí como tú ya lo estás enmarcando muy bien, es porque, digamos, el entorno en el que nos desarrollamos desde que somos pequeños no es propicio para que nos den esta capacidad de poder decidir si ocupamos la mentira o no. Ya vamos a ponerlo en esos términos, ¿no? Tengo esta herramienta que es mentir y yo voy a tener las herramientas desde pequeño a través de autoestima, seguridad, autoimagen, ¿no? Para decidir, ok, quiero usar esta herramienta o no. Es como tener una bici, ¿no? Puedo ir a las tortillas con mi bici o puedo ir a las tortillas caminando, pero bueno, es opción mía si quiero subirme a la bici, que es la mentira, o si quiero ir caminando, que es la verdad, ¿no? Un poco así. Claro, claro, o sea, la mentira es una decisión y una elección, Claro. pero tiene que ver el para qué. Vamos a poner un ejemplo drástico. Imagínate que un familiar tuyo está enfermo de algo terminal y se va a morir. Y tú ya sabes que se va a morir, ¿no? Y a lo mejor es un abuelito ya grande, a quien quieres mucho, le tienes mucho aprecio, y el Uh -huh. abuelito te dice, yo no quiero saber. Aquí está, aquí está. Entonces, ese yo no quiero saber es una mentira piadosa, que aquí es válido. El Okay. abuelito, a quien tú quieres, y para no causarle más miedo, se va a morir, y tú ya lo Claro. sabes. Y Uh entonces es -huh. una mentira piadosa, o sea, tiene que ver, por eso te decía, es situacional y es circunstancial. Imagínate, estoy poniendo ejemplos como muy drásticos porque creo que es la manera de ejemplificar, pero imagínate que fuiste desafortunado y te secuestraron y Uh estás -huh. ahí con los captores. Te garantizo que vas a decir las mentiras que tengas que decir para sobrevivir. Claro. Y es cuestión de supervivencia, o sea, ¿es para qué? Y sí, si estás consciente, por eso te decía, es una decisión y es una elección. ¿Para qué Sí. y en dónde? ¿O cuándo? ¿O con quién? O sea, hay muchos factores que son importantes tomar. Uno, para que no andemos juzgando a las personas que hacen lo que hacen, porque es lo único que conocen. Y dos, Claro. pues también revisar a nosotros qué nos lleva a hacer lo que estamos haciendo y si es válido o no es válido y cuándo es válido y cuándo no es válido. Y depende de nuestras creencias. Totalmente. Oye, yo creo que después de esta charla, a mí por lo menos nos ha abierto un enorme panorama y voy a dejar de estigmatizar a muchas personas que sé que son bastante mentirosillas por ahí y ver que, bueno, finalmente no, a lo mejor no es ni siquiera porque ellos quieran, sino porque es, como dices tú, lo que conocen y los que de alguna manera les ha funcionado para poder sobrevivir en este Uh mundo tan -huh. hostil. Imagínate, ahorita que me dices, fíjate lo que me dijiste, voy a dejar de estigmatizar a las personas que son mentirosillas. Ya Sí, hiciste esto, ya sí, sí, hiciste esto. sí, sí. Y a mí me vino a la mente, o sea, mi manera de verlo es imaginarme estas personas que tienen que mentir, no estoy justificando, y Ujú. entonces poder tocar su dolor, imaginar qué tuvieron que haber vivido tan difícil para estar haciendo hoy lo que están haciendo. Y qué doloroso también para mí, qué triste que hoy el entorno, incluyéndome a mí, no pueda ser lo suficientemente propicio para que yo sea parte de su recuperación y del cambio. Porque yo Claro, influyo, tú influyes. Entonces a mí me toca más el sentido humano, el sentido de la emoción, de la compasión, y me conmueve muchísimo de verdad imaginarme a esa persona. Ojo, no estoy diciendo que se justifique lo que hace y sobre todo cuando daña, claro. pero hay que irnos un poquito más hacia la persona, ¿no? Porque somos co-creadores de todo. Somos el Sí, entorno tuyo, los que están del otro lado, los que hablan, los que, no, el panadero. Todos somos claro. copartícipes de que todos seamos como seamos de alguna forma. Y sería increíble lo que te decía, que construyamos un mundo
en donde, y sé que es mi sueño guajiro, mi utopía, pero Ajá. donde podamos tener la libertad de Ujú. ser, ¿no? Y podamos con esa libertad de ser, elegir, elegir. Y entonces te garantizo que si algún día llega esto de que seamos más conscientes y más humanos, eh, los cambios van a suceder y entonces vamos a dejar de mentir. Oye, qué bonito. Ese sueño sí suena bastante guajiro, pero también suena muy, muy bonito y ojalá que en algún momento eso se lleve a cabo. Oye, Clau, ¿tienes de casualidad en esta ocasión ya no te pregunté porque, bueno, por las premuras de la logística y A todo, lo que ¿y corrimos. tendrás por ahí alguna lectura que recomiendes? Sí, no agarré, la verdad es que sí lo pensé, no agarré ninguna lectura para adultos y Ajá. creo que qué mejor que las fábulas y los cuentos, que Mm, no son para niños. Al final le escribí un adulto para enseñar a un menor, ¿no? Pero nos claro. sirven, hay que volverlas a leer, el famoso cuento de Pedro y el Lobo, el Mm, famoso cuento del escorpión y la rana, y muy bueno. Pinocho, el tradicional Pinocho. Creo que si lo podemos leer con los ojos abiertos, con el alma puesta, con la conciencia abierta, nos vamos a dar cuenta de esto que te decía, de ese entorno, ¿no? De cuando éramos niños no fue propicio y de cómo utilizamos la mentira para obtener o satisfacer una necesidad. Por ejemplo, Pedro y el lobo o el escorpión y la rana, ¿no? O sea, yo ranita te voy a usar para que me cruces para el otro lado. Claro. Sí, sí, sí. Y cuando la ranita siente el piquetote, dice, oye, amigo, ¿por qué lo hiciste? Yo dice, pues es que es mi naturaleza, ¿qué quieres que haga, no? Es lo que tú Claro. dices, ¿no? La capacidad de ser, que podamos ser libremente. Uh Oye, sí, -huh. qué maravilla, Clau. Pues te agradezco mucho. Y bueno, nos vemos el próximo mes para seguir platicando de estos temas que, como puedes ver, aquí se pone calientito, no solamente en el vivo, sino después en los comentarios que dejan después las personas cuando ven el video también se pone muy interesante. Y bueno, pues de ahí tomaré para sugerirte un próximo tema en nuestra próxima charla terapéutica el próximo mes. ¿Te parece bien? Encantada de la vida, gracias a todos los que nos vieron, que hoy vi mucha gente conectada y de verdad lo agradezco. Gracias, Salvatore, porque nuestro encuentro hace un par de años no fue casualidad, fue causalidad, porque ya estábamos Claro. haciendo cosas bien lindas juntos, ¿no? Con lo que a ti te gusta y con lo que a mí me gusta. Entonces te lo Sí, agradezco infinitamente. Yo te invito y los invito a todos que seamos parte del entorno nutricio que queremos. Dejemos de hacer esto, de señalar el allá dedito. afuera, ¿no? Ajá. Y hagamos esto, decir cómo te sostengo, cómo te ayudo, qué puedo hacer por ti. ¿Cómo te acompaño, no? Como tú dices, que usas mucho esa palabra, ¿no? ¿Cómo puedo Ujú, hacer para acompañarte? es Pues claro, yo correcto. también te agradezco mucho. La verdad es que esta colaboración que tenemos a mí me gusta mucho, me nutre mucho y aprendo muchísimo de ti. Así que bueno, qué mejor que podamos compartir estas pláticas con las personas que habitualmente ven Murmurante TV. Te mando un fuerte abrazo y que pases muy bonito Igualmente, tarde. igualmente. Beso, abrazo. Igualmente, muchos besos y abrazos. Que pasen muy buena tarde. Muchísimas gracias a todas las personas que se conectaron y nos vemos en la próxima. Cuídense mucho.